Señor Mano, ¿con ese teclado usted maneja los cascarudos, Gurbos y hombres robot? No, tonto. Estoy jugando un torneo de StarCraft. ¿Por qué decimos que StarCraft es más sargento que Messi? Bueno, StarCraft es uno de los juegos de estrategia en tiempo real más reconocidos del mundo, ¿no? Es mi juego favorito y es el juego favorito de millones de personas, sobre todo para los coreanos que son especialmente fanáticos. El StarCraft fue lanzado por Blizzard allá por 1998. Está ambientado en un futuro donde el ser humano se ha dividido por toda la galaxia, pero después el resto es parecido a los demás juegos de estrategia. Los jugadores usan recursos, que acá son minerales y gas vespeno, para construir bases, armar ejércitos. Por ahí acá lo que más aporta el juego es que uno tiene que sí o sí alternar entre tres especies diferentes. Primero están los Terran, que son los humanos del siglo XXV, que son los humanos espaciales. Después están los Zerg, que son como una raza de insectoides, que son manejados por una inteligencia centralizada, que son como los monstruos del juego. Y después están los Protoss, que son la típica raza de alienígenas extremadamente inteligentes, súper avanzados, que incluso en un futuro distante igual siguen siendo una especie mucho más desarrollada que los humanos. Bueno, pero acá, Peter, nos estás explicando por qué decís que StarCraft es sargento. Bueno, Simon, lógicamente no lo digo porque los creadores sean argentinos, ni porque la empresa sea argentina. La historia obviamente no transcurre en Argentina y tampoco hay personajes que sean oficialmente argentinos. Pero hay muchos detalles curiosos. Empezando por lo primero que vimos de StarCraft, lo primero que yo vi, que fue lo que se llama la demo de StarCraft, o sea, la versión de prueba del juego. Arrancamos jugando unas 4 misiones de prueba, de demo, donde empezamos con un planeta que se llama Chausara. Si uno ve la guía oficial de StarCraft, se llama Chausara porque significa adiós Sara, es decir, chau de adiós. Y en el planeta la capital es Los Andares. Entonces tenemos que por un lado usan chau, que es una expresión exclusiva de acá del Cono Sur y más precisamente de Argentina, que es la versión lunfardesca del chao italiano y que no hay en casi ninguna otra parte del mundo. Y bueno, después obviamente la capital se llama Los Andares, que es un nombre en español. Bien, sí, ahí estaríamos hablando de detalles pequeños, sutiles, pero vamos a empezar a hablar de semejanzas que ya son más importantes, más marcadas. Lo primero que quiero decir, y bueno, yo Pedro creo que me vas a ayudar en esto, no está en ningún lado establecido, no lo leí en ningún lado, ni no hubo ninguna entrevista al respecto, pero creo que podemos decir que es casi obvio que StarCraft está basado en una película que probablemente muchos de los amantes de la ciencia ficción van a conocer, que es Starship Troopers del 1997. Repito, yo nunca vi que los creadores de StarCraft lo reconozcan, pero bueno, es muy evidente. Como para darles un poco de detalles, la película arranca con el protagonista Juan Rico, o Johnny Rico, que es un porteño que se enrola en la infantería móvil del siglo XXIII. No es el 25 como los Terran del StarCraft, pero estamos cerca. Y se enrolan para pelear una guerra contra los arácnidos, que son una raza de super insectos alienígenas. O sea, ya les va sonando un poquito que está inspirado en los Zerg. Y si se fijan acá en la imagen que les mostramos, los Zerg son prácticamente idénticos a los que en la película de Starship Troopers le llaman los bichos, ¿sí? O sea, son muy similares. Y bueno, más similitudes. El protagonista se llama Juan Rico, muy similar a James Raynor, el protagonista de StarCraft. Pero bueno, insisto, no es algo oficial. En ningún lado salió oficialmente que esto sea así. Corregime, Pedro, si me equivoco. No sé qué opinás. No sé si tenés algo que decir al respecto. No, en realidad yo diría que la influencia de Starship Troopers es evidente, porque incluso además del protagonista y los Zerg, que serían los equivalentes a los arácnidos, y sumado todo eso, además el StarCraft tiene cinemáticas dentro del juego que están claramente inspiradas en las de Starship Troopers. Tremendas cinemáticas encima. Sí, parecen películas. Y parecen buenas películas, voy a agregar. O sea, todas las cinemáticas de StarCraft 1, de la StarCraft 2, la verdad que son muy buenas. Sí, encima estamos hablando del año 2000. Las de StarCraft 1 sí, son antes del año 2000. Porque de hecho el StarCraft sale en el año 98. Y la película de Starship Troopers es del 97. Pero bueno, en la película sobre todo, en Buenos Aires es atacada por los arácnidos, igual que en la novela original en la que se basa. Pero en la novela original de Robert Heinlein, si bien Buenos Aires es atacada, el protagonista, Johnny Rico, no es porteño, ni siquiera es argentino, sino que es filipino. Ustedes saben que los filipinos tienen también nombres en español, ¿no? Pero bueno, tanto en la novela como en la película, Buenos Aires es atacada. Y además,
en la película Johnny Rico es argentino. Y uno casi siempre conoce la película, no conoce la novela. Mayormente sí, generalmente este tipo de éxitos de mainstream sí, suele ser así. Sí, te puedo asegurar que fue mucho más reconocida la película, ¿no? La película tuvo mucho más repercusión. Que Johnny Rico sea argentino es, entre otras cosas, porque la película está mucho más basada en un anime que en la novela original. El anime, todos saben, bueno, son las series animadas japonesas. Hubo un anime del año 1988, donde también Johnny Rico es argentino y es porteño, y esa modificación quedó en la película del 97. Bueno, pero la película y el anime se basan en la novela de Heinlein. La novela es del 59, ¿verdad? Claro, sí, del 59, exacto. O sea, 2 años después de que se empieza a publicar El Eternauta. Ahora por fin llegamos al Eternauta, ¿no? Con lo que obviamente Oesterheld, que es el creador del Eternauta, no sabía nada sobre la novela de Heinlein. Es una casualidad que justo las dos empiezan con una invasión alienígena a Buenos Aires. Evidentemente las grandes mentes piensan similar, piensan parecido, ¿no? Sí, se inspiran, están en la misma frecuencia. Bueno, acá comienzan más similitudes todavía. En este caso, el Eternauta sería la parte argentina, por eso decimos StarCraft argentino. Arranca otra vez el tema de los superinsectos, pero en este caso son los cascarudos. Para empezar, comenzamos con los cascarudos, que son como la fuerza de choque que utilizan los invasores. Si alguien jugó StarCraft, me imagino que la mayor parte de la gente que escucha el video lo ha hecho, van a ver que son una mezcla entre Zerlings y Broodlings. Bueno, después, digamos que la fuerza más contundente que tienen los invasores son los Gurbos. Estamos hablando nuevamente del Eternauta. Y salvando alguna que otra distancia, es una clara... bueno, no me sale la palabra. Analogía. Sí, una analogía se puede decir con el ultralisco de StarCraft. Básicamente el mismo concepto, un animal gigante que hace mierda todo. Sí, incluso en las cinemáticas de StarCraft 2, el ultralisco está pisando los tanques igual que pasó en el Eternauta, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, por último, dentro de lo que son las unidades más icónicas, están los famosos hombres robot en el Eternauta, que lo mismo, en StarCraft, si lo miran un poquito, son los Terran infestados, es prácticamente el mismo concepto. Incluso en la historieta Juan Salvo los llama hombres convertidos en cascarudos a los hombres robots. O sea, es como los hombres convertidos en Zerg del StarCraft. Sí, evidentemente hay muchísimas similitudes que dan para pensar que los creadores de StarCraft, ¿no? La gente de Blizzard, mínimamente conocían el Eternauta, lo habían leído, porque pensemos que el Eternauta, si bien es argentino, es una obra que ha trascendido al país. O sea, no quedó en Argentina, trascendió realmente. Sí, se publicó en muchos países, se publicó en Italia, hubo diferentes ediciones. Sí, por eso digo que no sería raro realmente que haya una influencia del Eternauta en StarCraft, no sería algo ilógico pensarlo. Sí, sin ir más lejos, podemos decir que todas las criaturas del Eternauta tienen casi su contraparte en el StarCraft. Bueno, muy bien, seguimos. Y la otra raza que aparece en StarCraft son los Protoss. Los Protoss claramente son similares a los Manos del Eternauta, porque los Manos son la típica raza alienígena súper avanzada, que posee apariencia semi-humana, pero que se distinguen por detalles, ¿no? En el caso de los Protoss, por ejemplo, no tienen bocas y tienen manos gigantes. Y acá los llamados Manos del Eternauta también tienen manos gigantes, pero además con muchos dedos. Pero además no solo es en apariencia, ni en que son razas avanzadas, sino también que, por ejemplo, en StarCraft los Protoss son una raza noble que respetan todas las formas de vida del universo. Sí, te respetan hasta que te cagan un rayo y te hacen poronga. Pero bueno, sí, digamos que respetan a todas las formas de vida. Sí, vamos a decir que son nobles y que respetan todas las formas de vida, ¿no? Sí, supongamos. Y también poseen una particular visión estética del universo, igual que los Manos. Sí, mucho honor. Digamos que se los puede comparar con un samurái japonés, por ejemplo, algo de la cultura oriental en relación al honor. Son muy honorables, son muy nobles y en ambos casos son manipulados simultáneamente por un amo oscuro superior, ¿no? En el StarCraft recién se empieza a notar en el segundo juego, donde aparece Amon y los Manos tienen los sellos que son los que los manipulan. Los Manos también poseen avanzadísimos emisores de luz ofensivos, o sea, tienen pistolas de rayos, lo típico,
que son capaces de aniquilar a los mismísimos Gurbos, que son totalmente invulnerables a las armas de los seres humanos. Y también, por ejemplo, en el Eternauta hay una antena detectora que te ubicaba a pesar de que uno estuviese camuflado, igual de lo que pasa en el StarCraft. Sí, está más que claro que sobran similitudes entre las franquicias, ¿no? Sí. De hecho, la mayor similitud ni siquiera está en las unidades, porque son muy parecidas, pero ni siquiera. Hay otra semejanza, por ejemplo, hay una imagen icónica en el Eternauta donde está la base de los sellos y están manejando lo que son claramente cañones al estilo de los Photon Cannons del StarCraft. Incluso podemos ver algo que se parece a los pilones, hay un poco de todo. Pero lo más llamativo ni siquiera son, como decía, las unidades. Por ahí lo más llamativo es que los manos manejan todo con teclados. La verdad es muy, muy llamativo. Claro, como si estuviéramos hablando de un gamer, digamos, ¿no? Exacto, como un jugador de StarCraft. A ver, vamos a ponernos en contexto. Esto es 1957, gente. O sea, todavía la gente no tenía computadoras personales, no había celulares, no había nada que se le parezca. Y resulta que los manos no solo controlan todo con teclados, sino que además cuando el mano muere o es inmovilizado, las unidades se quedan quietas igual que lo que pasa en el StarCraft. Claramente Oesterheld, que en paz descanse, era un genio, un visionario, un fenómeno. Bueno, Peter, como para ir cerrando, creo que hemos aportado mucha, no sé si decir evidencia, porque esto no es una investigación, pero sí muchos conceptos y muchos puntos que permiten establecer, aunque sea un debate, de si realmente StarCraft tuvo influencia argentina, tuvo influencia en este caso en el Eternauta. Estaría buenísimo, por supuesto, que en los comentarios nos digan qué les parece, si quieren hacer más debates al respecto o si quieren que hagamos más videos de este tema, por supuesto que nos avisan. Nos despedimos, Peter, no sin antes comentarles que les vamos a dejar en la caja de descripción una partida personalizada de StarCraft 1, o sea, del primer juego, basada en la historia del Eternauta. Ojalá que la puedan jugar y, bueno, obviamente nos cuenten qué les pareció. Eso sí, un detalle, no se olviden de activar la opción Use Map Settings y subir la velocidad, porque el juego automáticamente, cuando uno activa una misión personalizada, baja la velocidad, sinceramente por algún motivo que desconocemos. Así es. Bueno, jueguenla porque la verdad que está bastante completa, ¿no? Por favor, dejen un like si les gustó el video, porque nos ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Y si quieren seguir viendo más contenido como este, pueden suscribirse, que es totalmente gratis, ¿no? Sin más, nos despedimos, muchachos y muchachas. Adiós. Saludos para todos, que estén bien.